Hoy tenemos con nosotros a Roberta Carimati. Bueno, Roberta es psicóloga clínica, tiene formación en la Vía PIR en el Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva, tiene un máster oficial en avances de investigación y tratamientos en psicopatología y salud, tiene formación en terapia familiar sistémica, tiene formación como terapeuta MDR nivel 1 y 2 y es miembro del grupo de trabajo de supervisión de casos clínicos del COP de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, participó en congresos, jornadas y cursos sobre mindfulness, apego, trauma y trastorno límite de la personalidad, entre otros muchos. Actualmente, Roberta trabaja en el Instituto Psicológico Valenciano de Trastornos y Problemas Obsesivos y en ASBAT, sí. Asociación Valenciana de Trastornos de Personalidad, que se encuentra en Mislata. Bueno, Roberta, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar con Roberta un poquito pues, de qué son los trastornos de personalidad en general y más concretamente pues, de qué es el trastorno límite y cuáles son sus características más importantes. Bueno, Roberta, pues si te parece empezamos con la pregunta importante, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, un trastorno de personalidad es un diagnóstico que está recogido, digamos, por los manuales diagnósticos estos que son de referencia para los profesionales de salud mental. Ay, perdón, se me está cayendo el micro. Lo voy a apoyar aquí. Sí. Vale. Entonces es un diagnóstico que, bueno, que sí que está establecido, entonces hace referencia, digamos, un patrón de funcionamiento de la persona que es un patrón de funcionamiento disfuncional, es decir, que genera sufrimiento en la persona y en los que están alrededor de ella. Es un patrón fijo e inflexible, esto quiere decir que la persona tiene poca capacidad para adaptarse y siempre está, digamos, hay una tendencia a nivel de pensamiento, de comportamiento, de manifestar las emociones, que es rígido y es inflexible y es, digamos, sostenido en el tiempo, ¿vale? Cuando hablamos de un trastorno de personalidad no estamos hablando de una forma de comportarse, de sentir y pensar en un momento dado porque, por ejemplo, ha pasado algo en mi vida o he tenido una pérdida y reacciono de esta manera, sino estamos hablando de que es algo sostenido a través del tiempo, ¿vale? Y que también se manifiesta en diferentes áreas de la vida de la persona, ¿vale? Sea con amigos, con familia, en lo laboral, ¿vale? Entonces es bastante generalizado, ¿vale? Esta forma de funcionar y sobre todo es esto, ¿no? En síntesis, digamos, son pues rasgos de la personalidad, ¿vale? Que generan malestar, sufrimiento en la persona y pues en las personas que le rodean también. Claro, es muy importante empezar con esta pregunta porque es enmarcar un poco, ¿no?, el contexto en el que vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad, de límite de personalidad, claro, o de personalidad límite, ¿no? ¿Se puede decir de ambas maneras? Sí, a ver, están en los manuales está recogido de esta manera, por eso hablamos con estas palabras. Es verdad que hay otros autores, hablan, por ejemplo, de trastorno de intensidad emocional, ¿vale? Es como la etiqueta diagnóstica que ponemos, pero, por ejemplo, hay pacientes que se sienten más reconocidos cuando se habla de trastorno de intensidad emocional que de trastorno límite. Pero bueno, hablamos de trastorno límite porque estos manuales lo recogen de esa manera. Exacto. Roberta, ¿cómo se llega a diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad? Es decir, cualquier tipo de trastorno de personalidad. Sí, siempre vamos a hablar que es sumamente importante hacer, digamos, una valoración, tanto por psicólogos o por psiquiatras, una valoración clínica, es decir, se va a manifestar a través de estos comportamientos, de estas actitudes que van teniendo a través del tiempo. En esta valoración pues lo hacemos a través de entrevistas clínicas, ¿vale? De normal se requieren pues varias. Es importante recoger bien la información y hacer una buena historia, ¿vale?, biográfica de esta persona, no solo centrarnos en los criterios o en las conductas del presente. Exacto. Porque sí que nos podemos ayudar, por ejemplo, de cuestionarios, hay cuestionarios específicos de trastorno de personalidad, pero no podemos hacer un diagnóstico solo a través de un cuestionario. Claro, nos sirven de guía, de ayuda, pero no son las únicas herramientas que se debe utilizar para diagnosticar. Exacto. Suele ser un diagnóstico porque como hablamos de personalidad, que se diagnostica tarde a veces, ¿vale? No está indicado diagnosticarlo, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, porque entendemos que la personalidad está en formación. Lo que pasa es que lo que sí suele pasar es que las dificultades empiezan antes de que llegue el diagnóstico. Entonces, lo que nos suele pasar es que llegan a la consulta
cuando son pues a finales de la adolescencia, a principios de la adultez, cuando empiezan las mayores dificultades, pero muchas veces llegan ya con historia, digamos, de problemas de salud mental o que han visitado a psicólogos, a psiquiatras, pueden haber recibido otros diagnósticos, como muchas veces pues episodios depresivos, trastornos de alimentación, adicciones, en la niñez TDAH. Entonces a veces pues llegan un poco confundidos con todo este historial, y digamos que a medida que se va conformando la personalidad es como que se termina de asentar el diagnóstico. Claro, porque muchas veces el trastorno límite, por no decir todas, tiene comorbilidad con otros trastornos o va unido a, pues a eso, adicciones a lo mejor, depresión también va muy unido, es decir, las personas pueden acudir igual confundidas pensando que tienen una depresión y a lo mejor es que es un síntoma más. Claro, que realmente... puede pasar, como tú dices, que puede solaparse como síntoma, claro, ¿vale? O puede pasar que haya posibilidad de diagnosticar otro trastorno aparte, paralelamente, exacto, como lo que tú dices, como comorbilidad. Roberta, ¿en qué consiste entonces el trastorno límite de la personalidad? Es uno, digamos, el trastorno límite es uno de los 10 trastornos de personalidad que se recogen. Los trastornos de personalidad se agrupan en 3 grupos diferentes, entonces este se encuentra dentro de los que, digamos, son percibidos como emotivos o inestables, y habla de un patrón de funcionamiento de inestabilidad general que se va a manifestar sobre todo en las relaciones con otras personas, en la afectividad, es decir, en el nivel, en cómo se manifiestan las emociones, en la intensidad de las emociones, y también en la autoimagen, es decir, cómo se perciben a ellos mismos. Es muy inestable, ¿vale? La sensación de sí mismos, ¿vale? La relación con otros, ¿vale? Y las emociones varían muchísimo también. ¿Y cuáles serían las características principales de una persona con trastorno límite de personalidad? Vale, hablamos de criterios diagnósticos, ¿no? A la hora de diagnosticar un trastorno límite. Entonces va a haber, digamos, ciertas características que tienen que estar presentes. Por nombrar algunas de ellas, hay, digamos, una sensibilidad muy especial y un miedo muy grande al tema de la posibilidad de un abandono. Entonces son personas que son muy sensibles a cualquier detalle, estímulo que tenga que ver con poder sentirse rechazadas, poder sentirse abandonadas. Entonces suelen reaccionar a esto, muchas veces como previniéndose. Estas reacciones a veces son de manera impulsiva, hay mucha impulsividad. La impulsividad la tenemos que poder ver un poquito más allá porque está, es decir, el para qué de estas conductas impulsivas. No suele haber, digamos, un objetivo, ¿vale? Un propósito, un deseo en estas conductas, sino más bien muchas veces tiene que ver con quitarse un malestar o una sensación negativa, un sentimiento negativo. Entonces puede pasar, por ejemplo, que consuman drogas, por ejemplo, para quitarse una emoción negativa. Puede haber esto que decíamos, un atracón de comida me puede quitar una sensación negativa, sobremedicarme, incluso, por ejemplo, a veces describen sensación de vacío, entonces tienen una necesidad de llenar esto, y a veces se involucran en relaciones que son pues tóxicas. Puede haber promiscuidad, ¿vale? Esto lo tenemos que entender de alguna manera como estrategias que tienen, que son malas estrategias, ¿vale? Pero porque no han podido, no saben desarrollar otras. Entonces esto va a ser un objetivo luego en el tratamiento. Claro. A veces lo que puede pasar es que estas conductas se vuelven muy extremas y pueden aparecer de forma, por ejemplo, de amenazas de suicidio, intentos autolíticos, autolesiones. Entonces estas personas pueden aparecer, ¿no? Muchas veces aparece este prejuicio de parecer que son manipulativas, ¿vale? Que son chantajistas, y nosotros como profesionales tenemos que poder hacerles entender a ellos, poder explorar con ellos, con las familias, el para qué de estas conductas. A veces tienen que ver con una función de comunicación. Yo me acuerdo que había una paciente que decía que ella se autolesionaba y necesitaba
que las marcas sean visibles para que los demás sepan la gravedad del sufrimiento que ella tenía. Sí, porque detrás de eso muchas veces lo que hay es una llamada de atención, pero porque se sienten vacías o se sienten... es pedir de alguna manera errónea, seguramente, atención, ¿no? Cariño, que estén pendientes de ella o de él. Exacto, exacto. Entonces tenemos que entender el para qué de la conducta, ¿vale? Y poder pensar y ayudarles a buscar otras formas de buscar ese, digamos, encontrar ese objetivo. En ese caso, si es comunicación, si es cariño, si es atención, si aparecen estos sentimientos de soledad, ¿vale? Cómo hacerlo de otra manera diferente. Roberta, no sé si esta pregunta creo que es muy importante, la que te voy a hacer ahora, que se me ocurre ahora hacértela. Normalmente hay más mujeres, ¿no?, diagnosticadas con trastorno límite que hombres, por lo que tengo entendido. Los hombres, no sé si, corrígeme si me equivoco, también se les diagnostica con trastorno límite, pero yo creo recordar que estudié en la carrera que a los hombres más se les diagnostica como antisocial, más que límite, se puede confundir. Y la pregunta directa es, ¿hay más mujeres que hombres en principio, sí, cuando, digamos, a nivel de estudios de prevalencia, es decir, de recoger información, en la práctica vemos muchísimo más mujeres que hombres, sí. A veces tiene que ver con que pueden consultar más porque llegan más a la consulta. También es verdad que hay una tendencia de las mujeres, digamos, de cómo expresar, ¿no?, la parte esta de emocional. Culturalmente es verdad que parece que tenemos más permitido de alguna manera expresar las emociones, expresar emociones, ¿vale? Pero sí, al final en consulta nos llegan más mujeres, y lo que recogen, digamos, los estudios es que hay mayor prevalencia en mujeres también. Vale, Roberta. ¿Cuáles son las causas para que una persona pueda desarrollar el trastorno límite de la personalidad? A ver, las causas, nunca vamos a hablar de una única causa. Siempre que hablamos de salud mental hablamos como de multicausalidad. Es decir, vamos a tener en cuenta factores genéticos, ambientales, sociales, situacionales. Todos estos factores pues van a ir, ¿no?, como relacionándose entre sí de cara a ir formando la personalidad, la identidad de la persona. Y en salud mental nos guiamos sobre todo con un modelo que es este de vulnerabilidad genética y ambiente. Entonces tenemos que poder pensar que si existe una vulnerabilidad genética, saber antecedentes de la familia, qué problemas pudo haber habido, para más o menos conocer un poco el peso de esto. Si hay bastante peso aquí, pues evidentemente va a haber, digamos, las situaciones de estrés van a ser menores, las que puedan, digamos, despertar, digamos, algún tipo de enfermedad mental. Entonces, este es un modelo más bien general. Cuando hablamos de trastorno límite, sí que hablamos siempre de personalidad, digamos, de que hay momentos sensibles, es decir, hay momentos que son muy importantes para el desarrollo a nivel social, a nivel neuronal incluso, como puede ser la primera infancia. Entonces tenemos que ver qué ha pasado ahí, por ejemplo, para que una persona pueda, digamos, tener buenas bases, ¿vale? Sobre todo la parte esta de desarrollo emocional, necesita lo que nosotros llamamos como un ambiente facilitador, ¿no? Personas que estén a su cuidado, que estén muy atentas a las necesidades físicas, necesidades emocionales, ¿vale? Para, digamos, que haya una buena base. Otro periodo sensible, por ejemplo, es la adolescencia, ¿vale? Si ha habido buena base, es probable que vaya bien, ¿vale? Si no tanto, también es un periodo sensible la adolescencia para el desarrollo de personalidad. Lo que sí que parece que está bastante establecido es que tienen, digamos, el nivel de activación que ellos tienen, es decir, son como muy sensibles, ¿vale? Entonces es más fácil que reaccionen a menores niveles de estrés y que les cueste más volver a la línea base, ¿vale? Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos regulación emocional. Hay un déficit en la regulación emocional. Las emociones se disparan más fácilmente y les cuesta más modularlas de alguna manera. Sí, porque una de las características principales de una persona con trastorno límite precisamente es la inestabilidad emocional. Exacto. Es quizá la más importante, y luego también el tipo de relaciones, ¿no?, que tú has comentado, tóxicas que inician.
llegan a exprimir a lo mejor esa relación al máximo, en el sentido de que agotan a la otra persona, por decirlo de alguna manera, o la cogen con muchas ganas, ¿no? Y luego eso también suele ser una característica importante del trastorno límite. Sí, hay mucha necesidad de vincularse, ¿vale? Pero al mismo tiempo muchas veces por estos miedos al abandono, al rechazo y tal, alternan esto entre idealizar, ¿vale? Y devaluar. Es decir, exacto, muchas veces esta parte que tú dices de coger a alguien, incluso personas que no conocen tanto, ¿no? Es como que la idealizan y digamos, se pueden sentir muy fácil rechazadas, tener un desengaño, un simple no acudir a una cita, acudir tarde, no responder el móvil cuando toca, puede ser un disparador. De sentirse rechazados, abandonados. Sí. Entonces suelen terminar teniendo relaciones muy caóticas, ¿vale? Y claro, y las personas que están cerca de ellas pues también terminan como muy abrumadas, ¿no? con esta inestabilidad. Exacto. Por lo tanto, Roberta, volviendo a la pregunta que era un poco cuáles son las causas, podríamos determinar que las causas más importantes sería un poco la genética o educación recibida en la familia y luego el ambiente, ¿no? Es decir, porque claro, tiene más probabilidades una persona de desarrollar un trastorno de personalidad límite en este caso, si tiene una base genética que algún antecesor ha tenido algún trastorno de personalidad relacionado, tiene mayor porcentaje, el mismo. Claro, a ver, esto al final también se relaciona, es decir, si yo por ejemplo tengo alguno de mis cuidadores, por no hablar de madre o padre, alguno de mis cuidadores principales tiene una enfermedad mental, ¿vale? Si por ejemplo en el momento del nacimiento hay una madre o un padre deprimido, ¿vale? Esta persona pues estará más centrada, ¿vale? En lo que es su sufrimiento y tal vez no esté tan disponible para poder ayudar, ¿vale? A ese bebé a contener, ¿vale? A nivel emocional, ¿vale? Porque esto de la regulación emocional es algo que no es innato, es algo que es aprendido. Es decir, aprendemos a identificar nuestras emociones, a modularlas en función de los otros. Es algo que primero lo recibimos cuando nos dicen, esto que los mayores nos dicen, te sientes triste, estás enfadado por esto, por lo otro, mira, vamos a hacer tal cosa para que te relajes, vamos a hacer tal otra para calmarte. ¿Cómo calman estos cuidadores? Esto primero viene de afuera y luego uno lo incorpora. Es la heterorregulación, lo que viene de afuera, y luego cómo voy desarrollando mi propia capacidad de autorregularme. Por eso es tan importante la parte esta del ambiente, de qué ha pasado ahí. Claro, que ha fallado, ¿no? A lo mejor en esa... que se podría haber mejorado o haber hecho de otra manera en ese ambiente. Roberta, ¿qué tipo de terapia es más adecuada para una persona afectada con un trastorno límite? ¿Cuál nos dirías tú que es la más adecuada? Vale, la psicoterapia siempre está indicada. Vamos a hablar sobre todo de, digamos, de psicoterapia mantenida en el tiempo. No hablamos de terapias más bien focalizadas o breves, sino más bien mantenidas en el tiempo y con una frecuencia importante, ¿vale? Es verdad que habrá que valorar en cada caso. En ciertos casos, muchas veces se combina con tratamiento farmacológico, o sea que un psiquiatra tiene que valorar para ciertos síntomas, para bajar ciertos niveles o de angustia, ¿no? Que también nos facilita a nosotros como psicólogos el poder trabajar ciertos aspectos. Es verdad que en las últimas décadas se fueron desarrollando mucha investigación a partir de los años 90, entonces hay ahora terapias específicas para trastorno límite de personalidad. ¿Cuáles podrían ser? Perdona, Roberta, ¿podrías nombrar alguna de ellas? Hay, por ejemplo, desde la parte del modelo más cognitivo-conductual, está la terapia dialéctica comportamental de Marshall Linehan, está la terapia de esquemas de Jung, que es un poco más integradora. También se desarrollaron terapias específicas desde lo psicodinámico, aunque no tienen tanta tradición de investigación como por ejemplo la terapia dialéctica conductual, que hay muchos estudios al respecto,
pero Fonagy es un autor bueno, que a mí me gusta particularmente, que desarrolló la terapia basada en la mentalización. Kember también trabaja mucho con la parte de trastornos de personalidad y desarrolló la terapia basada en la transferencia, por ejemplo. Hay programas que son grupales también, como el STEPS, o sea, que son todas cosas específicas que tienen que ver con el TLP. Muchos de los componentes, digamos, a veces coinciden mucho, ¿no? Entonces, cosas que trabajan, las terapias más estructuradas tienen que ver mucho con la adherencia al tratamiento, la conciencia de enfermedad, es decir, que puedan reconocer este sufrimiento que tienen y la motivación para trabajar en esto. Exacto, porque cuando un paciente viene sin motivación, hay poco o nada que hacer. La motivación es primordial para que un tratamiento sea exitoso. Para que puedan comprometerse, ¿no? Exacto. Y sobre todo si hablamos de que esto es muy probable que sean terapias más a largo plazo, pues el compromiso y el poder sostener la constancia es fundamental. Se trabaja mucho la psicoeducación, ¿vale? Lo que yo te decía de poder comprenderse y entender el para qué de todo esto. Es esencial. Sí, sobre todo, bueno, evidentemente la parte de regulación emocional es importante. Ahora se trabaja mucho, por ejemplo, con mindfulness, en lo que es desarrollar la habilidad esta. También reducir todo lo que sean conductas autolíticas, amenazas de suicidio y tal. Todo esto hay que poder también trabajarlo y reducirlo. El autocuidado, la parte de autocuidado suele ser un área que puede estar bastante afectada, no solo el cuidado físico, sino el cuidado emocional, en esto de cómo me relaciono con otros, de qué manera. Sí, porque igual prestan demasiada atención a gustar a los otros o a intentar, y se descuidan, ¿no?, a ellos mismos o ellas mismas emocionalmente. Claro, a veces descuidan sus necesidades. Exacto, a veces, por ejemplo, hay en este balance de prioridades, de necesidades, a veces anteponen mucho las necesidades de otros sobre las de ellos. Y bueno, y por supuesto todas las dificultades que aparecen en las relaciones interpersonales, ver cómo poder abordarlas de otra manera. Esto también es fundamental. Has dicho algo muy importante, volviendo a la psicoeducación, ¿no? Porque muchas veces los pacientes, ya sea con trastorno límite o cualquier otro tipo de problema grave en ese sentido, vienen pensando, ¿no?, que no saben qué les pasa, o que son un bicho raro, entiéndeme, que no saben por qué reaccionan así, por qué se comportan así, y cuando llegan a consulta y el profesional les explica lo que es, les hace psicoeducación para que entiendan qué les pasa y que les pasa a muchas otras personas en el mundo, ¿no?, y que no son bichos raros en ese aspecto, pues les genera tranquilidad muchas veces, tener un nombre, ¿no?, ponerle un nombre a lo que le ocurre. Sí, les genera muchas veces el poder entender y dar una explicación, es terapéutico de por sí, ¿vale? Les ayuda mucho, y además les ayuda mucho a tomar conciencia, porque muchas veces todo esto que nosotros hablamos y desmenuzamos mucho teóricamente pasa muy rápido, ¿vale?, y de forma muy automática. Claro. Entonces, el poder pensar y hablar y desmenuzar bien qué ha pasado aquí, el poder pensarse, el dar una explicación, hace que ellos se puedan empezar a ser más conscientes y evidentemente pues tener más posibilidad de cambiar este tipo de conductas a veces. Exacto. Bueno, Roberta, estamos centrándonos un poco en la terapia en el paciente, para que él mejore, pero ¿dónde está la familia aquí, no? ¿Cuál es el papel de la familia? Porque claro, la familia ante una persona con un trastorno límite, por ejemplo, que es el caso, también sufrirá, es decir, también repercute a nivel familiar. Claro. ¿Cuál es el papel de la familia? Sí, es un trastorno que genera mucho sufrimiento en todas las personas que están alrededor, ¿vale? Entonces, es verdad que antes se hacía mucho foco en las terapias a nivel individual, pero sí que se empiezan a desarrollar y hay programas que incluyen a la familia. Entonces, no solo no solo el papel de la familia está ahí para recoger información, por ejemplo, sino que puedan participar y que puedan tener un espacio. Por ejemplo, en la asociación nosotros tenemos un taller solo para familiares de psicoeducación, y también se lleva a cabo un grupo de apoyo mutuo para familiares. Digamos, el taller
lo lleva a cabo una psicóloga, ¿vale? Pero el grupo de apoyo, bueno, está coordinado por alguien de la asociación, pero también es un espacio en donde darles a ellos un espacio un poco de contención y de apoyo. Porque estas familias tienen, por ejemplo, mucho riesgo de sobreinvolucrarse, ¿vale? De estar muy pendientes de la persona, de que esto ocupe toda su energía, ¿no? Física y mental. Entonces, el poder poner límites, el que ellos tengan un espacio propio y el que ellos puedan saber cómo abordar ciertas situaciones, también es importante. Es importante atenderlas, ¿no? y darles un lugar en lo que es el tratamiento. Exacto, porque cuando un familiar se ve con esas circunstancias o esa situación en la que la persona con el trastorno límite reacciona de una manera aparentemente incomprensible, ¿no? Ese familiar, si no tuviera ayuda, en este caso lo que hacéis en la fundación, en la asociación, perdón, del grupo que acabas de comentar para familiares dándoles psicoeducación, no sabría cómo reaccionar ante esto, ¿no? Y también les puede crear frustración de que no pueden ayudar al familiar. En cambio, si existen maneras de involucrar a la familia y de enseñarles qué pueden hacer en esas circunstancias, pues es idóneo, vamos, es una situación muy importante. Sí. Roberta, nosotros como profesionales en la psicología, ¿qué sería importante tener en cuenta a la hora de establecer la relación terapéutica con estos pacientes? Digamos, todo esto que hemos descrito, tenemos que poder pensar que esto no puede llegar a nuestra consulta. Exacto. ¿Vale? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta lo que nosotros llamamos como nuestras reacciones contratransferenciales, ¿no? Todo lo que las actitudes, comportamientos o pensamientos que nos pueden generar este tipo de pacientes. La supervisión, por ejemplo, es muy importante, ¿vale? Para que esto que nos genera a nosotros, bueno, no somos, ¿no? Inmunes de alguna manera, que no influya en la relación terapéutica, ¿no? Y en todo lo que es el proceso. Estas relaciones que pueden ser muy caóticas pueden venir a consulta, entonces, por ejemplo, puede haber cancelaciones de citas, cambios de horarios, incluso puede haber cosas que nosotros podamos decir o hacer a las cuales ellos reaccionen de alguna manera sintiéndose, ¿vale? No sé, sintiéndose mal, sintiéndose rechazados o que ellos sospechen que nosotros pensamos de alguna manera. Entonces, siempre es importante revisar los prejuicios que podemos llegar a tener con este tipo de pacientes para que no interfieran. Es importante el no personalizar, sobre todo si un paciente está en crisis y puede, digamos, haber conductas que puedan estar dirigidas mismo a nosotros, que ellos puedan, no sé, por ejemplo, no puedes acudir a una visita por un problema personal y tal, y suspendes. ¿Cómo lo ha vivido? Esto es importante abordarlo. ¿Cómo lo ha vivido el paciente? No, ¿vale? El abordar estas crisis y nunca personalizar, ¿vale? Porque se pueden sentir atacados o se pueden sentir, en el caso de que personalices, me refiero, que el hecho de que centres el problema en ellos pues puede ser hacerles sentir mal. Claro. Son muy sensibles, como hemos comentado antes. Exacto, entonces ser muy constantes nosotros, porque a veces lo que suele pasar es que son pacientes que si hay mucha dificultad no digamos, va a haber, nos podemos sentir frustrados en el ritmo que ellos avancen, entonces a veces también toca volver a revisar una y otra vez ciertas cuestiones de la terapia, ¿vale? Entonces mucha paciencia y mucha constancia, ¿vale? Importante. Sí. Y entonces siempre el revisarnos nosotros como profesionales, ¿vale? Con esto que yo decía, o supervisiones, o trabajo en equipo, coordinación, no aislarse, ¿no? Y por supuesto la parte de formación que nos toca. Muy bien, Roberta, pues para terminar, la última pregunta, ¿qué resultados se pueden esperar del tratamiento? Es decir, ¿cuál es el pronóstico del tratamiento? Vale, siempre vamos a hablar como de un continuo, ¿no? De gravedad. Entonces, nos pueden llegar pacientes con, digamos que los podríamos ubicar más en un continuo, digamos, en un área más leve de alguna manera. Estos pacientes, en principio, será más fácil que se comprometen a la terapia, al tratamiento, y podemos esperar cambios mucho más, de forma más rápida. Hay pacientes que son más graves,
Incluso hay pacientes que ya vienen de haber tenido muchas terapias, de muchos profesionales, entonces nos pueden llegar como muy desesperanzados, desilusionados. Tal vez tengamos menos posibilidad de cambio, pero vamos a tener que siempre ajustar los objetivos al paciente, intentar mejorar algo de la calidad de vida de esta persona, de la familia, ya sea tal vez que tenga un poquito de grado de autonomía o de darle un poco de espacio a la familia, digamos, intentar siempre aliviar el sufrimiento. Evidentemente, si digamos, cuestiones que pueden ayudar al buen pronóstico es el mantener la terapia, el compromiso con la terapia, con el tratamiento farmacológico si lo hay, lo que tú decías de la motivación para trabajar sobre el sufrimiento, esto a veces no es fácil. Estos son, digamos, como ejes fundamentales para garantizar, ¿no?, que la mejoría, y siempre desde nuestro lado acompañar al ritmo que ellos necesiten, ¿vale? Revisando siempre objetivos, ¿vale? Exacto, no porque a veces pueden cambiar o sí, se pueden a veces quedar por tal el vez en camino. una crisis tenemos la sensación de que no hemos avanzado Exacto. nada, ¿vale? Y siempre transmitir que creemos en la posibilidad de mejoría del paciente. Esto es fundamental. Eso es muy importante, porque si no ven que crees tú, ellos no van a creer. Exactamente. En ese sentido. Sí. Pues nada, Roberta, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos a la próxima. Que te queramos invitar.